Bienvenidos a la sesión del tutorial de virtualido.es, Clipper Circuits, circuito recortador con diodos número 2. Entonces, en la primera sesión hemos explicado los casos generales de circuitos recortadores, que eran de este estilo, la fuente de voltaje, la resistencia y los diodos aquí en paralelo con la fuente. Ahora tenemos el diodo puesto aquí está más polarizado, con una fuente de voltaje en oposición, y queremos hallar el voltaje aquí en la salida entre los extremos de esta resistencia. Entonces recordamos, como siempre, más menos, voltaje, más menos, entonces la corriente irá, hacemos en naranja, en este sentido. Aquí tengo una fuente de voltaje en oposición de 1,3 voltios. Hasta que no supere 1,3 voltios, por aquí no habrá corriente. Si supero esto, aquí tengo un diodo que supone una caída de voltaje de 0,7 voltios. Total, para superar esto necesito una caída de voltaje de 2 voltios. Solo habrá corriente si aquí tengo más de 2 voltios. Si tengo aquí 1 voltio en la entrada, pues no es suficiente, no pasa corriente y aquí esto no detecta nada. Aquí no hay corriente, esto está en 0, 0. El 0, voltaje in, no, vamos a poner 0 voltios, 0 voltios, 0 voltios, voltaje out, también 0 voltios. No detecta, no hay corriente. Entre aquí y aquí está. Pongo 1 voltio tampoco pasa corriente. Por lo tanto, aquí, si esto estando en 0, 0, no hay corriente. Es como este punto y este están unidos a través de un cable, el mismo voltaje que hay aquí y aquí, 0 voltios. 1 voltio, sigue sin haber corriente, 0 voltios. 1,5 voltios, 0 voltios. Entonces, hasta que lleguemos en principio a 2 voltios, el voltaje a la salida es 0. Si esto es 2 voltios, pues el voltaje aquí es 0 voltios y la intensidad es 0. Vamos a poner aquí entonces 3 voltios, más, si ahora tengo aquí 3 voltios, vamos a ver lo que sucede. Supera el 2 voltios y el resto, 3 voltios menos 2 voltios, el 1 voltio caerá aquí y habrá una intensidad que pase por aquí. A partir de este punto hay una intensidad, a partir de aquí hay una intensidad. Hasta aquí la intensidad es 0 y aquí empieza a haber una intensidad. 3 menos 2, el voltaje es 1 voltio. Donde aquí hay 3 voltios, aquí hay 1 voltio. Siempre hay 2 voltios menos. 3, 2, 4, 2 y el 5. Bueno, vamos a colocar esto más justo en un eje para que se vea. Cuando esto está en 4, hemos dicho que entonces ahora esto queda mal. Hemos dicho que esto hasta que llega a 2 no conduce. 2. El voltaje en la salida, perdón, 0. Cuando esto es 3, el voltaje en la salida es 1. Cuando esto es 4, el voltaje en la salida es 2. Cuando esto es 5, el voltaje en la salida es 3. 4, 2, 3, 1 y 2, 0. Y entonces nos queda una onda recortada. Antes, en el circuito Clipper, lo que hacía normalmente las ondas es, si esta era la onda de entrada, lo que hacía es recortarlas así, al llegar al voltaje de referencia. Al poner aquí el Clipper, el diodo con la fuente de voltaje en oposición, lo que queda es, desplazada esto 2 voltios, que es el voltaje este de referencia o barrera de voltaje, y mientras no llega a 2 voltios, aquí el voltaje en la salida es 0 y aquí pasa lo mismo. ¿Qué pasa cuando el voltaje es negativo? Pues cuando el voltaje es negativo, la corriente no pasa, porque esto sería más menos. La corriente iría así. Aquí nos encontramos un diodo en oposición, no pasa la corriente y el voltaje que hay aquí es el mismo que detectará aquí. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Entonces, a partir de aquí, del este, el voltaje se superpone. Vemos que aquí el voltaje es el mismo a la salida que el que aplicamos a la entrada. Y con esto vemos que este circuito es diferente del que hemos visto en el primer caso.